Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Ahora sí. Ok. Eh, un placer estar una vez más con ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios. Carlitos haciendo malabares para poder llegar a tiempo. El tráfico está, como usted sabe, ¿no? Lima es así. No sé si por los años 70 el señor Augusto Salazar Bondis, ¿algunos recuerdan ese nombre? Escribió su libro Lima la Horrible, ¿no? Si resucita ahora, ¿qué dirá, no? Estamos hablando, son 70 más o menos, pero bueno. Pero Lima es bonita, hermano, no lleguemos a un extremo. Lima es bonita. La gente que viene de otros países gusta de nuestra arquitectura, de todo lo que hay, independiente del tráfico, que sí estamos ganando la Copa de Oro también, así como ganamos la Copa del Chicharrón, también en el tráfico también. Bien, en esta hora entonces ahí está el énfasis de la segunda parte, bajo señales de los últimos tiempos, y el resumen de los temas que hemos de compartir. Anoche compartimos el retorno de Cristo y el Armagedón sin tregua, y esta noche estaremos hablando del milenio sin paralelo y con el Rey. Mañana sin posibilidad, el milenio, bueno, también. Viene sin contaminación, ¿no? La Nueva Jerusalén, la gloria eterna. Y finalmente el domingo a la noche, los 7 pecados apocalípticos sin escape. Sin paralelo y con el Rey, 26 de Apocalipsis dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Señor, gracias te damos en esta hora, una vez más, por haber llegado a tiempo también, pero también por poder acceder a este momento tan particular como es compartir de ti, con este énfasis, Señor, tan particular que no es muy común hablar de estas cosas del tiempo final. Y sin embargo, Señor, tú has registrado esto para que tu iglesia, aquellos que te conocen, estén dispuestos, sobrios, velando y sobre todo, Señor, preparados para este evento tan especial que tu iglesia, tu pueblo espera. Pero independiente a ello, Señor, también con la responsabilidad de extender la red para que otros conozcan tu palabra, te conozcan a ti, Señor, y en particular pasen de muerte a vida, pasen de las tinieblas a tu luz, pasen de la potestad del adversario a la potestad tuya, Señor. Padre amado, ayúdanos en lo que hayamos de compartir en esta hora, porque así te lo pedimos, agradeciéndote en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual te decimos amén, Señor, amén. Tenemos ahí, como ya mencionamos vía la herramienta de las preguntas, 5 preguntas que hemos de desarrollar en esta noche. ¿Qué es el milenio? 2, ¿cuáles son los propósitos del milenio? 3, ¿quiénes estarán? 4, ¿cuáles serán las características de este lugar? Y finalmente, ¿cuál es la buena noticia también? Que hay una buena noticia para nosotros. Y entonces, una pequeña introducción a efecto de ubicarnos en lo que queremos mencionar. Dice aquí que a lo largo de su historia, el mundo ha conocido muchos reinos, muchas dinastías, muchos imperios. Usted recuerda sus cursos de historia universal, ahí está, Oriente, Grecia, Roma, ¿no? Todos los imperios de Oriente y también de Occidente. Dice, algunos han sido espectaculares, vaya que sí, y han adornado con su esplendor a la humanidad también. Otros han esclavizado y asesinado a sus poblaciones. Increíble. Venía en el camino hablando con el pastor Carlos, cuando uno revisa la historia de los asirios, ¿no? Es un imperio demasiado malo, perverso, ultra perversos. Ellos, dice, despellejaban a sus adversarios, ¿no? Y los atravesaban a aquellos que eran sus adversarios, ¿no? Eran muy malos, ¿no? Sea cual sea la manera en que lo recordemos, todos comparten el mismo común denominador, mire. Todos fueron dirigidos por seres humanos. Muy buenos algunos de ellos, con buenos propósitos otros, pero seres humanos al fin. Pero en el futuro, dice,
habrá un glorioso reino, distinto, muy distinto de todo lo demás, donde nuestro mismo Dios en la persona de Jesucristo reinará, administrará y gobernará sobre la tierra, dice, 1000 años, como acabamos de leer en el texto. Hoy veremos entonces el establecimiento del gobierno y la victoria de Dios en la tierra por medio de nuestro Señor. ¿Qué enseña la Biblia? Y como decíamos anoche, ¿qué enseña la Biblia? No enseña cualquier folleto de la calle sobre este tema. Y para efecto de otra vez ubicarnos, en el gráfico, ahí está, hemos compartido la flecha verde hacia arriba, el rapto. Cuando la iglesia es raptada, allá hay tribunal de Cristo, boda del Cordero, el protagonista es nuestro Señor. Abajo en la tierra hay tribulación y gran tribulación, ¿cierto? Israel como referente, ahí la bandera flameando, porque es el referente de Israel para esos tiempos. Y anoche habíamos hablado de la venida, la segunda parte, la segunda fase del retorno a Cristo con la batalla de Armagedón. Y esta noche insertamos ahí en el cuadro el milenio, ¿no? Mañana juicio en el trono blanco y todo lo demás. Pero hemos anexado también este gráfico para ubicarnos respecto al libro de Apocalipsis. Fíjese que el libro de Apocalipsis, mi hermano, Dios le reveló algo cronológico a Juan, quien escribió asilado ahí en Patmos. Del 1 al 3, Apocalipsis está hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis, y los intérpretes, los escatólogos de este tiempo dicen que las 7 iglesias realmente están reflejando a la iglesia actual de hoy, Entonces, es otro tema, las 7 iglesias, muy importante. Del 4 al 19 está hablando de los juicios sobre la tierra, con los sellos, con las trompetas y las copas. Y en ese rango es donde viene el Señor Jesús por segunda vez, lo vimos anoche. Y esta parte del tema de hoy va a ser lo que dice arriba ahí, el milenio, Cristo reinando 1000 años aquí en la tierra. Con eso en mente, entonces, llegamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es el milenio? Dice que es el periodo de 1000 años, valga la redundancia, pues, en el cual Cristo reinará y gobernará en forma visible a este mundo y precederá, o sea, ser una previa a la eternidad. No es la eternidad todavía, es una previa. La palabra milenio viene de esa palabra latina, milé, que significa 1000, y del annum, que significa año, año milenial. Es notable, dice hermanos, que en la Biblia hay muchos pasajes que van a enseñar acerca del milenio, aun cuando no se menciona la palabra misma. Por ejemplo, la ventana que sigue en Zacarías 14:9, él menciona algún aspecto, dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre. Está hablando de aquel día particular. 2:2 al 3 de Isaías, el profeta, que algunos le llaman el príncipe de los profetas, dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y dice más, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, el gran monte, saldrá la ley, y de Jerusalén, la capital, la palabra de Jehová. También el mismo Isaías, en 6 al 9 del capítulo 11, va a decir algo utópico, fíjese, algo que parece que no es verdad, porque mire lo que dice, morará el lobo con el cordero. ¿Cuándo se vio eso, hermano? El leopardo con el cabrito se acostará. ¿Cuándo se vio eso? El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Cuándo se vio eso, hermano? Y todavía completa, y un niño, dice, será el pastor de estos animales salvajes. La vaca y la osa pasarán. ¿Cuándo la vaca y la osa pastando juntos, hermano? Sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El león no es vegetariano, hermano. El león es carroñero. Pero dice, se rompe la estructura aún alimenticia de los animales. Y no solamente la estructura alimenticia, sino también otro aspecto de, por decir así, el divorcio que hay entre los seres humanos y las bestias.
que un niño, un ser humano, pastoree a un animal es difícil. Y sobre todo, hermano, a un león, imposible, ¿no? Imposible. Pero bueno, eso va a ocurrir. Y dice más, dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Un niño jugando con víboras, hermano. Recuerdo, hermanos, perdonen el paréntesis. Yo me crié, yo nací en Máncora, como algunos saben, me crié aquí en Guarmey, 4 horas al norte de Lima. Y de cuando en cuando no llegan a los pueblos aquellas personas que venden aceite de culebra, ¿recuerdan? ¿No? Cositas así, y traen una maleta, una víbora. Y pidió un voluntario, hermano, hasta ahora lo recuerdo, un voluntario. Y yo me presenté como el voluntario, hermano. Yo creo que era el voluntario para agarrar algunas cosas. Pero era para enroscar, hermano, la culebra como chalina, y me pusieron la culebra como chalina. Y así, en esa candidez e inocencia de los niños, yo con la culebra ahí, pero claro, ya no tenía veneno, obviamente, ¿no? Ya no tenía veneno. Pero eso era cuando ya llegué a mi casa, ahí sí casi me cae, más bien, hermanos, porque me demoré, porque me habían mandado a comprar, pero me quedé ahí en el parque. Y más bien la culebra me iba a dar duro a mi mamá. Pero fíjese lo que dice ahí. El niño de pecho jugando en la cueva del áspid con la víbora, y el recién destetado, el niño, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Se da cuenta? Esa nueva estructura, una nueva realidad. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor habló del reino milenario. Durante la comida de la Pascua, antes de ser traicionado y crucificado, Él dijo, mire lo que dice, en 27-29 de Mateo 26. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice, es derramada para remisión de los pecados. Y mire lo que dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, una gran santa cena, hermanos, que vamos a tener el día que estemos en la presencia del Señor, presidida por nuestro propio Señor. Pero el pasaje más extenso del Nuevo Testamento referido al milenio es el 20 de Apocalipsis. Ese es el texto que dice así, extractando el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Ahí por lo menos hay un texto que se refiere de este lugar. El milenio entonces, dice, es una realidad bíblica que debe ser todavía llevada a cabo. Según la Biblia, la vida en la tierra en ese periodo va a mejorar. ¿Cuáles son los propósitos del milenio? Es decir, ¿cuál es la razón de ser? Antes de desarrollar eso, como les dije en una de las noches, la mayoría dice, los intérpretes, que el milenio, además de los propósitos que vamos a ver, tiene la razón de ser de demostrarle al mundo lo que hubiera sido el universo, la tierra en particular, si es que el pecado no hubiera ingresado al mundo, hermano. Es un botón de muestra, es una muestra de lo que hubiera sido el universo si el pecado no hubiera entrado a esta dimensión terrenal. Hubiera sido como el mismo Edén en los tiempos de Adán y Eva. Pero veamos, en primer lugar, dice que hay dos propósitos fundamentales, dos. En primer lugar, que Dios dé cumplimiento a sus pactos con Israel. Dios ha hecho varios pactos, hay 7, pero son 3 en particular los que van a ser completados en ese periodo. Ahí están los siete pactos, ¿no? Pero hay 3 en particular. El primero de ellos, mire, el pacto de Dios con Abraham, que habíamos hablado también. Jehová dijo a Abraham, lo que le decía, la vista 2020, más de 2020 de Abraham. Alza tus ojos ahora y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ese pacto, como veíamos anoche,
tiene que ver con la posesión de la tierra, ese gran territorio que habíamos establecido y que hoy Israel apenas es 20.000 kilómetros cuadrados. Lima es más grande que Israel, hermanos. Por eso que en 10 días o una semana usted conoce todo el país, que fue el tiempo en que estuve ahí años atrás. Y con las bendiciones, dice, de esa posesión para su descendencia, eso se cumple en el milenio. Primer propósito, primer pacto. Ya, muy bien. El segundo pacto es el pacto de Dios con David. Dice 2 Samuel 7, 16 y 17, registra lo siguiente. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono, dice, será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este pacto, dice, hermanos, tenía que ver con el hecho que Israel tendría un reino. Israel tendría un reino sobre el cual el Hijo de David, Jesucristo, reinaría como rey. Y esto se cumple recién en el milenio. Y solamente voy a hacer una reiteración de lo que vivimos en la primera parte, en septiembre pasado, cómo Israel es el centro del mundo. Póngale. 5.5 de Ezequiel bota al suelo, hermano, la teoría de que Cusco es el ombligo del mundo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse, tome nota, en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Si usted verifica los 3 continentes conocidos de aquel entonces, hágale otro clic, ahí está Europa, Asia, África, y ahí está el ombliguito, ¿eh? Ahí está el ombligo. Reiteramos la imagen de anoche, fíjese, en la ventana que sigue. Cuando entonces a Abraham le dice, mira norte, sur, este y oeste, póngale por favor, ahí está la frontera, lo que está enmarcado ahí en negro, esa es la frontera, obviamente, de Israel. Y abajo está el Salmo 83, y en casa, por favor, vean el Salmo 83 para que verifiquen justamente esta frontera con los países, con nombres antiguos y con los nombres actuales también. En tercer lugar, fíjense hermanos, hay el nuevo pacto. Entonces, el pacto con Abraham es el primero, que todavía no se ha cumplido. Luego el pacto con David, ahora el nuevo pacto. He aquí, le dice el Señor, le dice esto a Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ahora bien, en la ventana que sigue, nos va a hablar de un alcance. Este pacto habla que la nación de Israel tendría, dice, un nuevo corazón, el perdón de sus pecados, y la nación toda se convertiría al Señor. Ahora, le dije anoche que iba a hacer un paréntesis con el tema porque con respecto a Israel, obviamente, cuando dice aquí nuevo corazón, perdón de pecados y que la nación toda se convertirá al Señor, ellos a raíz de la expulsión que tuvieron años atrás, ellos a raíz de que empezaron a vagar por todo el mundo, muchos de ellos, hermanos queridos, se alejaron de Dios. No obstante que hoy Israel volvió a su tierra, pero no ha vuelto a Dios todavía, no ha vuelto a Dios por ahí. Obviamente su templo fue destruido con todo lo que implicaba la destrucción del templo por el imperio romano. Ahora, le decía anoche en la pregunta ¿aún existe el arca del pacto? Porque no pueden adorar si no hay el templo, y si no está el templo tampoco está el arca. Dice que no hay prueba que aún exista aquí en la tierra. Se especula que esté debajo de la mezquita de Omar, y no solamente debajo de la mezquita de Omar. Algunos dicen que posiblemente esté en Sudáfrica, otros dicen que está en Holanda, otros dicen que está en Paraguay, y otros dicen que está en Argentina. Especulaciones. Tanto es la especulación, fíjese hermano en la ventana que sigue, que seguramente usted escuchó de esa película, En busca del arca perdida, ¿no? Hasta seguramente vimos
Hasta la número 5 ha sido filmada, ¿sabe usted? Estuve verificando que la número 6 hay posibilidades de filmarse, pero ya Harrison Ford tiene 83 años. Y cuando él empezó la número 1 tenía 39 años. Jovencito, hermano, poderse moverse, subir, bajar y todas las maromas que hacía, ¿verdad? Pero ahora ya hay dificultad para filmar la número 6. Pero sí, los juegos, hay juegos digitales del arca. Pero fíjese, hermanos, esta película se inicia precisamente buscando el arca del pacto. Y entonces eso generó todas las especulaciones que vemos hoy en el ámbito no solamente cinematográfico, sino en el ámbito aún eclesial, teológico, judaico. Y entonces viene una pregunta, miren la pregunta, ¿dónde está el arca de la alianza? ¿En Sudáfrica, en Argentina, en Paraguay, en Holanda, debajo de la mezquita? Cuando uno no va a la Escritura y comienza a hacerse eco de las especulaciones, puede creer alguna de esas especulaciones y puede, entre comillas, disfrutar de esa leyenda, diríamos, de esta serie de 5 películas que hemos visto. Pero mire, hermano, ¿dónde está el arca? Dice 11:19 de Apocalipsis, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Fíjese. La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? ¿Cuándo llegó? Si ya es un misterio ver a nuestro Señor ascendiendo a los cielos, y Él dice la Escritura que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuándo llegó el arca ahí? No se sabe. Es decir, el texto sagrado, la Escritura no dice que esa arca no está acá, está en la presencia de Dios. Porque mire, cuando se rasgó el velo, mire lo que pasó. El velo del templo, mire esas dimensiones, 10 metros de largo, 20 de alto y 10 de ancho. Así, 10 de ancho. Estaba midiendo lo que mide el grosor de una cortina y es medio centímetro. Una cortina estándar, medio centímetro. Estamos hablando de 10 centímetros. Y el detalle adicional que no se rompe de abajo, sino de arriba. Y mire la desproporción ya dentro del templo. Y un detalle muy interesante, hermano, y enigmático quizás para el pueblo de Israel, es que a la misma hora que ellos estaban desarrollando su rito en el templo, mire lo que pasó, alguien ingeniosamente hizo esa imagen. Se rasgó el templo, hermano. Se rasgó el velo. Y era a la misma hora que estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que, hermanos, el Gólgota está solamente a 150 metros de donde estaba ubicado el templo de Jerusalén. De ahí que patrocino esa imagen porque está cerca de donde estaba el Gólgota, el monte de la calavera. Ahora, fíjese, hermanos, todo este detalle entonces tiene que ver con que algún día Israel recién va a reconocer la adoración en espíritu y en verdad. Y un detalle más, en casa lea el libro de Ezequiel, desde el capítulo 30 en adelante, la reconstrucción del templo que va a ser reconstruido, y mire, y ya no hay lugar santísimo. Usted sabe que el templo tiene el patio de los gentiles, lugar santo y lugar santísimo. En el nuevo templo ya no hay lugar santísimo. ¿Por qué ya no haber lugar santísimo, hermano? Ya no se necesita lugar santísimo, porque nuestro Señor ya está en la presencia de Él y nosotros tenemos ya la posibilidad de hablar con el Señor, de pedir el perdón de nuestros pecados y no necesitamos a un sacerdote que una vez al año venga a perdonar, a ayudar a la intercesión del perdón de los pecados. Es ahí, hermano, el privilegio, el gran evento de la muerte de Cristo Jesús que abrió, hermanos, el velo, y como dice la carta a los Hebreos, tenemos la oportunidad de entrar con libertad al lugar santísimo, hermanos. Amén. Eso, hermano, no debe emocionar más que los goles de la Padula, hermanos. ¿Ok? Obviamente. Cierro el paréntesis y llegamos al 2. Otro propósito, entonces, que la gloria de Cristo brille con toda su fuerza en esta tierra, hermanos.
Cristo tiene que brillar en el mismo lugar donde alguna vez fue rechazado. En 2:8 de 1 Corintios, Pablo dice, claro, en versión paralela, versión lenguaje sencillo, dice, claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si lo hubieran entendido, no habrían matado en la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida, dice San Pablo. Los gobernantes lo rechazaron en esta tierra, por lo tanto su exaltación también tiene que ser en esta misma tierra, hermanos. Cristo retornará para gobernar este mundo con justicia y recibirá el control total que un día perdió Adán. 2:6 al 9 del Salmo dice, pero yo he puesto mi rey, dice el Señor, sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. He ahí los dos propósitos, entonces, cumplir el pacto de Dios y hacer que Cristo se glorifique una vez más en este lugar donde Él fue crucificado. Amén. Pero la tercera pregunta, ¿quiénes estarán? Y a partir de aquí quiero vuestra atención porque hay una situación un poquito densa para ver quiénes llegan, quiénes no están y quiénes son los que el privilegio de estar primero, luego los segundos y los terceros. En primer lugar, los israelíes salvos después del juicio a Israel. Síganme por favor. Cuando Cristo retorne a la tierra en forma visible, juzgará a los israelíes, sí. Y a aquellos que estén vivos también, aquellos que no fueron arrebatados. Y obviamente esa gente que estén vivos, que lo hayan aceptado como su Señor y Salvador, obviamente en el reino milenial. Si apagamos, ponemos sin vibrador el teléfono, yo agradezco. Y también dice, los que no lo aceptaron serán echados al lago de fuego, el contraste. 20, 30 y 37 de Ezequiel dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinos los sacaré. 2. Los gentiles salvos, tome nota, después del juicio a las naciones. Lo mismo ocurrirá con las naciones gentiles, dice, serán juzgadas por Cristo. 25, 31 al 41 de Mateo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y mire ese famoso texto, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí hay una pequeña explicación. Los gentiles justos que hayan entregado su vida a Jesucristo durante la tribulación, obviamente que no se dejaron marcar, obviamente por el anticristo, y que hayan evidenciado su fe en Jesús con un detalle adicional, que protegieron a los israelíes cuando vimos anoche, que los refugiaron, les ayudaron a refugiarse en las colinas, en las montañas de Petra. Los gentiles van a ayudar para que ellos, los judíos, se refugien allí. Esa gente, dice también, por ese gesto, obviamente, número uno, de creer en el Señor y de apoyar a Israel, dice, entrarán al reino milenial, obviamente a poblarlo. Los gentiles que no creyeron en Cristo, ni tampoco ayudaron a los israelíes durante la persecución del anticristo, dice ahí, serán echados al lago de fuego. Y posiblemente son los que se dejaron marcar también. En tercer lugar, estarán los santos, israelíes y gentiles que murieron en la tribulación. También el milenio estarán, dice, aquellos que creyeron en Cristo, pero que murieron decapitados en la tribulación, porque esa va a ser la forma de la muerte de los que van a creer en Cristo en los días de la tribulación, decapitación. Pero que murieron, dice, decapitados, por no haberse dejado poner la marca de la bestia, pero que al venir Cristo, mire, se produce una segunda resurrección, resucitan,
pero no para ir a la presencia de Dios. Resucitan sencillamente, cobran vida. Por eso que en 24 dice, mire, ve, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano y vivieron y reinaron con Cristo, dice, 1000 años. En cuarto lugar, aquí está lo que algunas veces han preguntado, ¿y qué de los santos del Antiguo Testamento que no creyeron en Cristo? Obviamente, tal como los cristianos hoy en esta etapa de la gracia creemos. ¿Qué va a pasar con ellos si no creyeron en Cristo? Porque no lo conocían, obviamente como nosotros lo conocemos. Dice, aquellos que confiaron en el Mesías, pero sí tenían una promesa de Génesis 3:15, que hablaba de una redención, ¿no es cierto?, a través de la simiente de la mujer, que aplastaría, dice, a la serpiente. Aquellos que confiaron en el Mesías allá en el Antiguo Testamento y que no resucitaron en el rapto, por ser o sea, el rapto solamente es para la iglesia, cuando Cristo venga en forma visible, dice, ellos también resucitarán para reinar con Cristo. Fíjese, van a resucitar. Daniel 12:1-2 da el soporte. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, ahí está, ¿ve? Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo, dormir es morir, en el polvo de la tierra, serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está. Y número 5, hermano, ¿quiénes van a estar? Ahí está por fin, hermano, la iglesia. 26 de Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, el rapto, los creyentes, los muertos en Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La iglesia es la nación santa y real sacerdocio. Hermanos, por fin está allí la iglesia como privilegiada también por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Los muertos en Cristo que resucitaron y los vivos en Cristo que fueron transformados también y que participaron de tribunal de Cristo y boda del Cordero. Tome nota y recalco, el tribunal de Cristo no es para condenación, es para galardón. Ese tema lo veremos mañana o el sábado, creo. Tribunal de Cristo, que es otro tema característico. ¿Cuáles son las características ahora del milenio? ¿Qué es lo que va a primar? En el ámbito político, fíjese, hermano, la clase de gobierno. El gobierno del reino milenial de Cristo será una teocracia. Ahora, ¿de dónde vino la democracia, hermanos? El gobierno que administra este mundo, la democracia. Demo, pueblo, gracia, administración o gobierno. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿De dónde vino, hermano? ¿Usted recuerda que vinieron donde Samuel? Samuel le dice, queremos tener reyes como las demás naciones tienen. Y Samuel se la toma muy a pecho y se empieza a llorar. Y viene donde Dios, Señor, mira, el pueblo dice que ya no quiere que tú reines sobre ellos. Quieren un rey como las otras naciones. Y le dice Dios, tranquilo, Samuelito, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero sí dile que le vas a dar reyes, pero dile lo que va a hacer el rey. Sus hijos van a sufrir, van a tener que servir, su patrimonio va a tener que pagar impuestos, van a tener parcelas, ahora un montón de cosas, lo que hace pues toda una administración de gobierno, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder electoral. Todo eso se dio a partir de ese incidente, hermanos. Y a partir de ahí, todos los países o las naciones tienen gobiernos democráticos, independiente que en esa democracia haya socialistas, capitalistas y todo lo que envuelve ahí. Pero dice aquí, hermanos, que vuelve la teocracia. Es decir, otra vez el gobierno de Dios sobre el universo. Ya no el gobierno del hombre, hermano. Ya no el gobierno del hombre. Y usted sabe todo lo que implica, hermano, el gobierno del hombre en todas las naciones, hermano. El mismo Señor Jesucristo dice,
reinará personal y visiblemente sobre los asuntos de la humanidad. 7:14 de Daniel dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será, dice, destruido, hermanos. Nunca más la feria electoral, hermanos. Nunca más. Nos acercamos, yo le llamo así, a una feria electoral, hermanos. Les venía contando el pastor, estamos batiendo récord también Guinness. Hasta meses pasados, Bolivia tenía la mayor cantidad de partidos, 13 no más, pero ya era bastante. Nosotros tenemos 35, 36, creo, hermano. No hay país que tenga 36 candidatos, 36 partidos, hermano, participando en una feria electoral. Ya usted sabe lo que va a pasar. Vamos a tener, hermano, una sábana, y algunos van a viciar el voto posiblemente, hermano. Porque en el minuto no le va para revisar toda esa gente. Queridos hermanos, hago el paréntesis. Oremos por nuestra querida patria. Oremos por nuestro país. Ya es tiempo, hermanos, que salgamos de este atolladero. No hay país que en menos de 10 años haya tenido como 8 presidentes. No hay. Y por eso que alguna vez se me han escuchado decir que parece, no todos, pero algunos, hermanos, parece que descienden de la tribu de Dan, de los políticos y aún de la justicia, hermano. ¿Por qué? Por Dan, porque dan cólera, hermanos. Dan pena y dan preocupación. Por eso, iglesia querida, ¿recuerdan el texto que compartí la otra vez? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare su rostro, y si mi pueblo se apartare de su mal camino, ¿qué hará el Señor? Oiré, perdonaré, ¿y qué más? Sanaré su tierra, hermano. Iglesia querida, nuestros cultos de oración que deben ser momentos para guerrear, batallar, hermano. Que Dios rompa toda atadura de impiedad, que Dios rompa toda ligazón, hermano, de iniquidad también, hermanos. Es tiempo, hermano, de ya no estar jugando a la iglesita. No, hermano, ya es tiempo de batallar, de guerrear a favor de nuestra patria querida, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así que, hermanos, su próximo culto de oración, ore por el país, ore por nuestra nación. Por tanto, hombres y mujeres, hermanos, que están batallando duro y parejo por llevar el pan para su casa en este tiempo tan particular que estamos viviendo. Cierro el paréntesis, mis hermanos. El mismo Señor, entonces. La sede del gobierno, mire, ¿dónde va a ser? La ciudad de Jerusalén será la sede del gobierno. 24:23 de Isaías dice, la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Jerusalén, hermano, fíjese. Esta ciudad tan batallada, tan peleada, tan llena de conflictos, que le decía el otro día, Jerusalén significa Jerusalén en hebreo, que significa ciudad de paz. Nunca ha tenido paz, hermanos. Pero ahí va a ser la sede del gobierno. 3, los dirigentes del gobierno, hermanos. Algunos consideran que David, quien resucitará con todos los santos del Antiguo Testamento a la venida de Cristo en forma visible, será una especie de primer ministro o un príncipe de Cristo. Lo dice 39 de Jeremías, mire. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. El rey David, hermano, va a ser el premier, el primer ministro, lo dice la Escritura, por lo menos aquí. Además, ¿quiénes van a administrar los dirigentes? Los 12 apóstoles, fíjese, estarán sobre las 12 tribus de Israel. Mire qué contradictorio. 19:28 de Mateo dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese que no van a estar ni los fariseos, ni los saduceos, ni los salmoneos, toda esa gente no va a estar. Esos humildes a quienes decían hombres del vulgo y sin letra, son los que van a ser los ministros de Estado.
en el reino de Dios. Ahí está. Es la última promesa que le da el Señor antes de partir de esta dimensión terrenal. Pero también, fíjese, hermanos, la iglesia también tendrá parte en el gobierno. 5:10 de Apocalipsis dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor, hermano. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Hermana, me dijo las hermanas, si usted nunca participó de un concurso de belleza para reinado, acá está, hermana, va a ser reina también. Y si usted, mi hermano, nunca participó para Mister Perú, esa cosa, va a ser rey también acá. Lo dice el Señor. Gloria al Señor. 4. ¿Quiénes serán los súbditos del gobierno? Serán los israelíes y gentiles que sobrevivan a la tribulación y que después de haber pasado el juicio de Cristo entrarán en el reino con cuerpos terrenales. Vaya sumando esta expresión, cuerpos terrenales. Los que tienen cuerpos celestiales son los que han ido al tribunal de Cristo, han sido transformados, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Pero los que están aquí en la tierra solamente van a entrar, pero con cuerpo terrenal al milenio. Tome nota ese detalle por un asunto que al final quiero compartir. Todos ellos, dice, serán personas convertidas, pero conforme pasen los años, esta gente irán teniendo hijos ahí en el milenio. Y cada uno de esos hijos también tendrá que ir tomando su decisión por Cristo aún en el milenio. Porque no son glorificados. Son personas que son de carne y hueso, obviamente, que van a ir naciendo en el milenio. Tomen nota de este dato, porque luego para hablar de la longevidad, mire a dónde alcanza esto. En el ámbito espiritual, este gobierno será espiritual. Dice, algunos piensan que el reino milenial no puede ser espiritual si es terrenal. Pero ambas cosas no tienen por qué excluirse entre sí. ¿Cómo así? Será de justicia. Nuestro Señor Jesucristo reinará con justicia. 32:1 de Isaías dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Hermanos queridos, por fin la justicia, hermanos. La primera vez que yo fui al Palacio de Justicia, fui como estudiante. Me dejaron un trabajo en legislación laboral y mi trabajo consistía en reportar qué hacía el reo, el juez, el fiscal, el abogado, y tenía que reportar. Fui como estudiante. Años después llegué al Palacio de Justicia, ya no como estudiante, sino como litigante. Tuve un juicio que afrontar por una situación de mi padre, que dejó una empresa y uno de sus socios le falsificó la firma. Yo tuve que representar a mi padre que no está acá en el país. Y hermanos queridos, parece que había entrado, hermanos, a una cueva de demonios. Sentí una angustia, una ansiedad. Nunca me había pasado eso, hermano. Para buscar el juzgado donde me tocaba, hermano, encontré al secretario así lleno de expedientes, que a la justa le veía la cabeza, hermanos. Y ahí me tomó las generales de ley. Y cuando salí del palacio, vi el palacio y dije, mucho palacio para tan poca justicia. Así es hoy, hermano. Y usted ve las discusiones y pleitos que hay en la justicia. Pero ese gobierno será de justicia. Gloria al Señor, hermanos. Será de paz. Fíjese, hermano, será una era de paz. Antiguos enemigos, mire este detalle muy interesante y utópico aparentemente. Antiguos enemigos como Egipto, Israel y Asiria, los asirios, estarán en paz los unos con los otros. Miren lo que dice Isaías 23:25 del 19. En aquel tiempo habrá una calzada, un camino, de Egipto al sur a Asiria al norte. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será, ¿leyó bien? Tercero, con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. No habrá guerras y todo el presupuesto solamente será para ayudar. Pero miren esa imagen, hermano. Ese texto está graficado así. Usted se imagina hoy, hermano, que los archi, ultra, hiper enemigos de Israel hoy, Egipto y Asiria, puedan cruzar por el centro de su país. Pero Isaías dice, hermanos, que se va a construir una calzada y que van a ser amigos los tres, Egipto, Israel y Asiria. Egipto y Asiria son países musulmanes, mahometanos, hiper, ultra, hiper, plus enemigos de Israel. Pero mire lo que dice la Escritura.
Y que Israel ya no va a ser ni primero ni segundo, sino tercero, fíjense. Amén, hermanos. Parece utopía, ¿verdad? Pero está registrado en la palabra de Dios. Será de prosperidad. La tierra será productiva durante el milenio. Una cosecha será seguida por otra. 9:14 de Amós, mire lo que dice. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades desoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Las necesidades e injusticias sociales serán eliminadas. Cuando Israel volvió, hermanos, era un terreno baldío. Y en menos de 70 años, hermano, Israel es el almacén. Cuando en Europa, Asia y otros países, otros continentes, entran en sequía profunda, no hay cosechas, hermanos, Israel es el almacén. ¿Y sabe dónde? Hay esa imagen, la que está acá, en el desierto de Judea. Ellos han hecho el milagro de la hibernación, de las lluvias por goteo. Artificialmente, hermano, cuando no hay lluvia, mandan una situación y las nubes destilan agua, hermano. Y los artículos de pan llevar que hay en todo el mundo son allí producidos también. Y eso es apenas un adelanto, hermano, de lo que será. Será de fe también. Conocimiento pleno del Señor cubrirá la tierra durante el milenio. Dice, y vendrán, Isaías el profeta dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, dice, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nunca más, hermano, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Nunca más, hermano, mira, lee la palabra, ora al Señor. No, ya hay un conocimiento, hermano, del Señor. 37, 26 al 28 de Ezequiel dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos, los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Un santuario pero sin lugar santísimo, ya les dije. Será de armonía, mire, el reino milenario introducirá la armonía en toda la creación. En el medio ambiente, 32:1 de Isaías dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo es el desierto, aquello que aparentemente no tiene vida, pero dice desiertos con vida, con contentamiento. En la vida animal, una reiteración de lo que vimos en la introducción. 11:6 al 7, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Se rompe la maldición o el divorcio entre los seres humanos y los animales salvajes. Hoy usted y yo no nos podemos acercar fácilmente a un animal salvaje, porque hay un divorcio, hay una distancia. Ellos nos temen y nosotros mucho más todavía. Pero aquí se rompe eso, hermanos, y podemos, dice, habitar juntos. En la vida física de la gente. Aquí va lo que le decía. En 65:20 de Isaías dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Cómo es eso? Niño muriendo de 100 años. Es que el ámbito de la longevidad cambia y vuelve a lo que era en la época de los patriarcas, hermano. Niñez, 100 años. Es el anhelo, hermano, de muchos seres humanos, ¿no? Tener el elixir de la juventud, ¿no? Pues bien, aquí estará, hermano, 1000 años. En proporción, obviamente, no pierda de vista que estamos hablando en proporción a los 1000 años que será esa era. De tal manera que recién a los 900 años uno va a ser senecto, va a ser tipo Matusalén. ¿Ve? La proporción de los años. Al punto que la adolescencia o la niñez será teniendo 100 o 200 años. Niño o adolescente. Mire, hermano, esta situación. Llegamos a la quinta pregunta para ir cerrando. ¿Cuál es la buena noticia del milenio? ¿Cuál es? El milenio supone, hermanos, el último acto en el drama de la redención. ¿Cómo así? Dios habrá probado a la humanidad bajo todas las condiciones imaginables por citar. En ese cuadro que están ahí, quizá para los que conocen este detalle,
Es un cuadro que la denominación y la mayoría de denominaciones cristianas manejan, las dispensaciones. Alguien me preguntó, pastor, ¿la alianza es dispensacionalista? Sí, pero no a ultranza. ¿Qué quiero decir con eso? El señor Scofield, que ideó estas 7 etapas, cometió un error. El error fue que hasta la época de Cristo, dice, desde Adán a Cristo, han transcurrido 4.000 años. Él decía que la historia lineal del tiempo deben ser 7.000 años, 7.000 años. Y él dijo, de Adán a Cristo han transcurrido 4.000 años. De Cristo a su iglesia le va a dar 2.000 años más, 6.000. Más el milenio 1.000, ahí está, dice los 7.000 años. Él era el que patrocinaba la idea de que Cristo venía el año 2000. Y entonces, por decir que llegaba el año 2000, su teoría quedó un poquito obsoleta en función a los años, pero no así las 7 etapas de trato de Dios que ha hecho con el hombre, hermano. Esas 7 etapas están vigentes, hermano. La época de la inocencia con Adán, la época de la conciencia con Caín, la época de los gobiernos humanos, ahí Noé, Abraham, la época de las promesas, Moisés, y la época de la ley, obviamente, antes de Moisés y Cristo también. Luego viene la época de la gracia en la cual estamos. Pero no es que Cristo, como dijo el señor Scofield, viene el 2000, no ha venido, han pasado ya un cuarto de siglo, 25 años estamos, y no ha venido el Señor. Ese es el problema, hermano, de aquellos que son ultra dispensacionalistas, que dicen, Cristo vino el 2000 y no ha venido, hermano, y por eso algunos dicen, no, la Biblia se ha equivocado. No, la Biblia no se equivoca, hermano. Se equivocan los intérpretes, se equivocan los comentaristas, se equivocan algunos escatólogos, pero la Biblia no. Dijimos, el día y la hora, nadie sabe. Por eso, hermano, el libro sobre la historia de la naturaleza humana se cierra con una nota amarga. 29 de Apocalipsis dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios, descendió fuego del cielo y lo consumió. Y al final se dará la derrota definitiva de Satanás. Satanás y sus seguidores serán arrojados al lago de fuego. 20:10 de Apocalipsis, y el diablo, dice, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero viene la transición del milenio al estado eterno. Un pasaje muy importante que tiene que ver con el milenio y el estado eterno está ahí en 24-28 de 1 Corintios 15. Mire lo que dice. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también dice, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El propósito original entonces, hermanos, era el de manifestar su autoridad absoluta. Y este es un objetivo que se va a cumplir cuando Él venga otra vez a instaurar la teocracia, ya no la democracia, sino la teocracia con el reino eterno del Señor. Así dice, si bien el reino terrenal y teocrático de Cristo está limitado a 1000 años, lo cual es suficiente para manifestar la perfecta teocracia divina en este mundo, su reinado es eterno, porque es previo luego a la eternidad. El reino entonces, dice, quedará completamente restaurado, le será devuelto a Dios, a quien le pertenece, pero esto no conlleva el cese de la autoridad del Hijo, porque el reino milenario de Cristo servirá solo de introducción, dice, para la manifestación eterna de la gloria del Cordero de Dios. Porque la imagen que vemos ahí en 22:3 de Apocalipsis dice, es la de una nueva Jerusalén en los cielos, en un estado eterno que veremos el sábado, sobre lo que se declara que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Querida iglesia, prepárate.
para venir al encuentro de tu Dios. Dice el Señor, si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Un detalle antes de finalizar. Mire los logos que están a continuación. Los logos de nuestra denominación es así. Cristo salva, santifica, sana, viene otra vez. Ese es el logo que estableció el fundador de la denominación, el doctor Alberto Benjamín Simpson. Y no solamente queda en logo, no solamente queda en una esperanza, queridos hermanos. Mire el detalle final. Dijo el Señor que vendría y vino. Dijo el Señor que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que volvería, hermanos, y volverá. Amén. ¿Por qué no le da una palma al Señor, un aplauso al Señor? Él volverá, Él volverá, Él volverá. Él volverá, hermanos. No nos ha mentido, no nos ha engañado. El Rey de Reyes y Señor de Señores volverá, volverá. ¿Y sabe por qué? Porque, como le dije ayer, si esto lo hubiera encontrado en un folleto de la calle, yo no lo creería, nada. Pero dice, hermanos, cielo y tierra pasan, pero sus palabras no pasarán, no pasarán. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por la esperanza bendita de tenerte. En algún momento, Señor, volviendo a esta tierra, retornando, Señor, por la autoridad que es tuya, recuperando aquello que el ser humano perdió en virtud del pecado, la obstinación, la rebeldía. Volviendo, Señor, por tu iglesia, previamente, por cierto, aquella iglesia que debe estar preparada, aquella iglesia que está sobria, velando, Señor. Aquella iglesia, Señor, que está batallando, luchando en medio de los tiempos que nos toca vivir, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no creer en ti, Señor? Y es algo, Señor, particular que creemos y amamos a alguien que no hemos visto, pero que sin embargo sus cartas de amor, su revelación está en tu Escritura, Señor, por medio de la cual nos acercamos a ti, Señor. Y ahora, mientras vienes por segunda vez, permítenos seguir amándote y sirviéndote en cualquier circunstancia, en cualquier lugar al cual nos haya llamado, Señor. Gracias, Señor. Prometiste llegar, lo hiciste. Prometiste morir, moriste. Prometiste, Señor, resucitar y volver por segunda vez, y seguro que lo harás, Señor. Y gracias por ello, porque nos tienes aquí como un pueblo también expectante de ello, Señor. Que las cosas que acontecen en esta dimensión terrenal no nos obnubilen, no nos permitan, Señor, ocultar de esta gran realidad, que la circunstancia que vive el país y el mundo, Padre, no sea un obstáculo para no mirarte a ti, Señor, mirarte a ti y solo a ti, Señor. Gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso, todo esto en tu santo nombre, Señor Jesucristo, y te decimos amén, 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 Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos, muchas gracias. Amén.